Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes, precisamente 15 de febrero del año 2019. Estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Estamos transmitiendo a través de nuestro portal en www.emss.com.mx y en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información de calidad, seria, en voz de expertos especialistas calificados y certificados para todo el estado de Veracruz, para la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero. Esta noche tenemos preparado un programa verdaderamente importante que será seguramente de información muy valiosa para todos los que esta noche nos van a acompañar durante este programa, ya que tenemos una invitada de altura para llevar a cabo la charla de esta noche. Pero bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentar precisamente a nuestra invitada de esta noche. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Esta noche tenemos con nosotros a una invitada, como lo dije, de altura para tratar un tema muy importante, también muy sensible en la situación médica convencional de muchos padecimientos que se llegan a presentar a lo largo de la vida, que involucra a prácticamente muchas de las disciplinas, muchas de las profesiones, y que a veces por una situación desafortunada que es generada a través o por medio de un problema incidental, de un accidente, de alguna secuela neurológica. Y me refiero, esta noche tenemos con nosotros a la licenciada Natalia Paula Squadroni, quien es fonoaudióloga y con quien estaré charlando todo lo relacionado con un problema denominado disfagia o dificultad para tragar o para deglutir. De manera que, bueno, pues licenciada Squadroni, le aprecio, le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros. Bienvenida, como siempre digo, siéntase en casa, porque además de todo, así se debe sentir. Bueno, muchísimas gracias y por haberme brindado este espacio para poder hablar del tema, de este tema que es la disfagia, que es un tema tan común en la sociedad, pero que la gente no lo sabe. Sí, y es que bueno, pues platicando previo a entrar al aire con nuestra invitada, decíamos que hay muchas situaciones que se presentan a lo largo de este problema, porque no nada más es la sola dificultad para poder, válgase la expresión, tragar algo que es un alimento, a lo mejor hasta un medicamento, los líquidos, el mecanismo de la deglución que todos generalmente conocemos, pues llega el momento en el que se dificulta por distintas razones. Pero bueno, antes de entrar de lleno a esta charla, yo sí quiero leer para todos ustedes, y digo leer porque no me lo aprendí de memoria, es muy vasto el currículum de nuestra invitada. Debo decir que ella es licenciada en fonoaudiología, egresada de la Universidad del Aconcagua, Mendoza, en Argentina. Además tiene pues cursos adicionales, incluso con un máster en lo que es la terapia del lenguaje, o patología pues del lenguaje y de la voz. Además en la audiología en Estados Unidos, en Nueva York propiamente. Ella ha prestado múltiples servicios a lo que son medicina privada, policonsultorios, desempeñando labores en el área de lenguaje, voz, deglución, sobre todo allá en la natal tierra de Argentina, en Mendoza, Argentina. Y bueno, pues además de todo, prácticamente toda su formación académica la ha hecho en diversas ciudades de Estados Unidos, en Nueva York, incluso en Long Island, varios cursos, licenciada, que bueno, pues nos permite sentirnos con mucho orgullo, y no nada más por el hecho de lo que implica la formación, sino porque hay una expectativa y una esperanza para estos pacientes que en algún momento llegan a tener o a generar, lógicamente, este problema de la disfagia, que seguramente se irá desdoblando un poquito este tema conforme avancemos. Yo quisiera iniciar con una pregunta que considero más que obligada, muy importante. ¿Qué es como tal la fonoaudiología? Esta disciplina que usted ejerce, licenciada Squadroni. Sí, muy bien. El fonoaudiólogo es un profesional de la salud
que integra un equipo multidisciplinario. Sí. Estamos trabajando con neurólogos, con otorrinos, también con odontólogos, Sí, claro. y psicólogos y psicopedagogos. Es muy amplia la formación. El fonoaudiólogo es el que se encarga de detectar, de prevenir y de tratar diferentes trastornos. Estos trastornos pueden ser un trastorno de lenguaje, Claro. un trastorno auditivo, un trastorno de la voz, que trabajamos también mucho con profesionales de la voz, y que acá cuando decimos profesionales de la voz también estamos incluyendo a los docentes. Sí, por supuesto. Y el área de las disfagias, Claro. ¿sí? Con gastroenterólogos también trabajamos por este tema que es la disfagia. Sí, y que bueno, en un principio, de hecho, no es que genere polémica en el ámbito médico, sino es un tema de cierta forma y un problema de salud propiamente, más que un tema de medicina, es un problema de salud, licenciada Squadroni, que tiene que ver, como bien lo mencionó, con distintos problemas, y muchos de estos son de tipo profesional. Exacto. No sé si me equivoque o estará de acuerdo en lo que bien mencionó. La mayoría tiene que ver con personal docente, Exacto. seguramente personas que están en la locución, Exacto. conductores. No hablo de un servidor porque yo realmente, bueno, mi formación es médica. Intento hacer un trabajo para todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, que merecen todo nuestro respeto, pero que aquellos que sí son profesionales en el uso de la voz y todo, que llegan a tener verdaderas dificultades en algún momento, pero no solo para ellos, sino como lo mencionaba usted, en el ámbito de todo lo que son los problemas incluso neurológicos, y sobre todo creo que son los que dejan más secuelas. Exacto. En este problema o este tipo de problemas. Exacto. ¿No? Y muchas veces, si no hay una terapia adecuada, después eso va a afectar en el aprendizaje, en la vida, en la actividad laboral, o sea, en la vida en sí. Por Claro. eso es tan importante la labor del fonoaudiólogo, trabajar con diferentes profesionales. Claro. Y hacer conocer también la carrera fonoaudiológica, a qué se dedica y a qué apuntamos. Claro, es que esta parte, y bien lo mencionábamos antes de entrar al aire, muchos de los padecimientos en donde hay algún tipo de afectación en ese mecanismo de la deglución, de la emisión de la voz, muchas veces se dejan evolucionar, como dicen, a ver, hasta dónde llega la limitante que va a generar o que generó un problema sin que necesariamente se haya hecho un esfuerzo mayor por Exacto. aportarle al paciente o al individuo la posibilidad de mejorar. Exacto. Yo creo que siempre es alternativa, ¿no? Y sí, siempre hay que tener una alternativa y una posibilidad más del paciente para darle al paciente una buena recuperación. Claro. Creo que esta parte sí es muy interesante que todos ustedes la conozcan. Pues bueno, nuestra invitada justamente hace una pues muy buena definición de lo que es el rol, el papel y sobre todo la carrera pues del fonoaudiólogo, en función de que no nada más es como tal una disciplina que tiene que ver con otras desde el ámbito médico, sino que se tienen que enlazar necesariamente porque cada vez se requiere más de ese apoyo. Y bueno, licenciada Squadroni, con respecto a más que una definición, ¿qué se debe entender por este término de disfagia como tal? ¿Solo la dificultad para la deglución como muchas veces lo hemos definido? ¿O va más allá de una sola definición? ¿O qué tanto abarca de una cuestión tan importante como puede ser la deglución, la emisión de voz o lo que incluya este proceso? Perfecto. La disfagia, cuando nosotros estamos definiendo la disfagia, no solamente decimos que es una incapacidad o una dificultad para tragar. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que esa incapacidad o dificultad va a ser tanto en alimentos sólidos como los líquidos. Sí, claro. ¿Sí? También tenemos los alimentos semisólidos. Y siempre hay que recordar que los líquidos son los más difíciles de deglutir, por la diferente información que le manda en el momento que ingresa el líquido a la boca, le manda la información al cerebro, y el cerebro manda la información que hay que deglutir. Claro. Un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular o alguna enfermedad neurológica, ya sea Parkinson, esclerosis múltiple, estos pacientes generalmente tienen disfagia, esa dificultad, y va más allá porque se va empeorando, entonces ahí hay que recurrir a otras vías alternas, por ejemplo la colocación de sondas nasogástricas.
Y ahí es donde entra también el rol del fonoaudiólogo. En una sonda nasogástrica, el fonoaudiólogo comienza la rehabilitación motora, toda la rehabilitación de la musculatura. Empezamos a reeducar toda la musculatura para que vuelva ese paciente a alimentarse, para que esté nutrido. También trabajamos con nutriólogo, que el nutriólogo es el que va a dar el alimento que se tiene que pasar por la sonda nasogástrica. Entonces, a medida que nosotros vamos ingresando alimento por boca, aunque tenga la sonda nasogástrica, vamos a ir disminuyendo ese alimento de la sonda nasogástrica hasta eliminarlo por completo y retirar. Claro. Una vez que si esa sonda nasogástrica pasa más de un mes, 2 meses, hay que retirarla porque ya empieza a generar otras infecciones en las vías respiratorias. Sí. Entonces hay que retirarla y se recurre a casos más extremos, pero esto ya es cuando el paciente está muy mal, ha afectado un accidente cerebrovascular muy grande. Sí. Y hay que evitar, porque es importante saber sobre las disfagias, porque muchas veces las personas cuando empiezan a tragar y tosen, o se ahogan, llega un momento que quedan, me asfixio, no puedo tragar más, ese alimento, esas pequeñas partículas de alimentos sólidos, se van hacia la tráquea, pasan al pulmón y se producen las llamadas broncoaspiraciones. Claro. Y una broncoaspiración, en el peor de los casos, lleva... Sí, no, pues incluso puede terminar hasta la muerte. Exacto. Es decir, son situaciones que van justamente desde algo tan sencillo, pero en la mayoría de las ocasiones, y me atrevo a comentarlo porque ese también, o es parte de lo que llama la atención cuando, por ejemplo, el paciente es detectado en los primeros niveles de atención o por el médico de primer contacto, que llega y dice, es que me atoro cuando tomo o como algo sólido o tomo incluso líquidos. O me duele, también me duele, que eso es llamado odinofagia. Claro. El dolor al tragar o esa sensación de que el alimento le queda pegado en la faringe o en el pecho. Sí. Ese, ahí es uno de los síntomas de la disfagia. Sí. Yo creo que uno de los aspectos también, licenciada Squadroni, muy importantes es que en la gran mayoría de los casos, de inicio se recurre al especialista en otorrinolaringología, al gastroenterólogo, claro, pero no se va pensando más allá de un problema que puede ser incluso local. Y en la mayoría de las ocasiones, pues el otorrino hace una exploración hasta donde lógicamente tiene él su campo de acción o pues el campo de su competencia. Y de allí entra la labor también del gastroenterólogo. Exacto. Obviamente tenemos la herramienta muy actualizada, la endoscopía, pero a veces desafortunadamente, y digo desafortunadamente, no encontramos un daño estructural en el paciente. Y le decimos, si usted se atora o tiene dificultad o dolor para la deglución o para tragar, muy seguramente no es porque tenga algo aquí y se acabó. Claro. Ya no se hace como que un seguimiento en donde se involucre en un momento determinado pues al fonoaudiólogo. Exacto. Porque caería ya en ese terreno, estaríamos hablando, ¿no? Por eso es el trabajo multidisciplinario, claro, la incorporación del fonoaudiólogo con los diferentes profesionales. Porque el paciente cuando ya está, muchas veces puede ser también por una debilidad en toda la musculatura faringio-laringea. Entonces hay que estimular toda esa musculatura para que el paciente comience a deglutir de una mejor manera. Claro. Y en su mayoría también vemos muchos casos ya actualmente de enfermedades tanto autoinmunológicas como que afectan pues el tejido conectivo de la colágena, el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, esclerodermia, artritis reumatoide, muchos de estos padecimientos que finalmente van a llevar o invariablemente llevan al paciente para allá. Hay que tener en cuenta que las disfagias se clasifican en disfagias orofaringeas y en disfagias esofágicas. Claro. Para explicar un poco más este tema, las disfagias orofaringeas es en el momento en que el alimento ingresa a la boca, ya sea los alimentos sólidos como los líquidos, ingresan a la boca y pasan hacia la faringe. Sí. Entonces, en ese nivel es donde se produce la disfagia, es donde se produce la tos o que se asfixia. En cambio, las disfagias esofágicas son aquellas disfagias que en el momento de alimentarse, en el momento de deglutir, el alimento pasa más allá de la faringe y el problema comienza a nivel esofágico. Claro. Que las disfagias esofágicas son un poco más difícil de recuperar que las orofaringeas. Exacto.
sobre todo por el nivel de afectación. Exacto. Y obviamente, como bien lo ha mencionado, en el ámbito pues de hasta dónde es factible hacer una rehabilitación, y lógicamente mucho de esto que tenga que ver también con las enfermedades que viene padeciendo el paciente. Exacto. Que son muchos de estos aspectos que seguramente son muy importantes de abordar. Y mire que esta noche pues con nuestra invitada, la licenciada Natalia Paula Squadroni, fonoaudióloga, una experta especialista en este tema, en este ámbito, pues está aclarando y llevando gradualmente todo lo que tiene que ver con este importante problema de las disfagias o la dificultad para tragar o deglutir, y obviamente también parte de esto en cuanto a la situación rehabilitatoria de la emisión de voz. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta noche. No se vaya, vienen cosas muy interesantes, muy importantes que usted necesita y requiere saber, porque muy seguramente muchos de estos problemas alguien o alguna vez los ha llegado a padecer. Estamos de regreso con todos ustedes en breve, así que estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa y esta noche estoy charlando con la licenciada Natalia Paula Squadroni, quien es fonoaudióloga, pues todo lo relacionado con un problema muy importante, interesante, como son las disfagias o la dificultad para tragar, deglutir, inclusive algunas cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de emisión de la voz. Y es que bueno, decíamos, licenciada Squadroni, que hay muchas cosas muy importantes y que a veces hay situaciones que se pasan pues desapercibidas, como bien lo mencionaba usted. Alguien que de momento al beber un sorbo de agua de pronto tose porque se está ahogando prácticamente, está generando un mecanismo de broncoaspiración, a lo mejor en mínima cantidad, pero sí es un problema que incluso estando en una reunión llega a complicar el hecho de poder seguir en una plática, ¿no? Exacto, porque, o sea, las pequeñas broncoaspiraciones, se pueden producir pequeñas broncoaspiraciones, de a poco, hasta que llega un momento, claro, que es como la gota que rebalsó. Sí. Bueno, llega un momento y ahí es donde se produce las broncoaspiraciones, claro, de donde el paciente está broncoaspirado. Ahora, por eso, no hay que confundir porque muchas veces hay disfagias en la zona orofaringia, que puede ser por una infección en la parte faríngea, ya sea una faringitis o una amigdalitis. Sí. Entonces, que con medicación, esa pequeña disfagia que se produce por la inflamación en la zona faríngea, con la medicación se va. Claro. Es decir, o podríamos decir en algún momento, que esto es también obedece a causas agudas y otras que son pues no tan agudas y que pueden ser crónicas al final de cuentas, porque esto sí llega a generar un verdadero problema. Y lo decíamos en el sentido de lo que comentaba con respecto a los tipos de disfagias. ¿Cuáles en un momento determinado son más graves? ¿Todas son igual de importantes o hay unas que tienen una mejor evolución? Hablando de disfagias orofaringias o disfagias esofágicas, ¿no? Bien, las disfagias orofaringias, como había dicho, por ejemplo, las infecciones faringias son de rápida recuperación. Claro. Con una medicación solucionamos el problema. Sí. Después tenemos casos más graves, por ejemplo, tumores o las radiaciones para la curación de esos tumores. Entonces, ¿qué pasa? Inflaman todo el tejido faríngeo y producen las disfagias, que eso sí necesitan, si es en caso de un tumor, necesitan cirugías. Claro. ¿Sí? Y bueno, después tenemos otras clases que con medicación se pueden ir solucionando. En cambio, las disfagias esofágicas son las más difíciles, porque en las disfagias esofágicas ya necesitan muchas veces ir a cirugías. ¿Sí? Es decir, son de acuerdo a las circunstancias, lógicamente la situación que todo esto conlleva, y desde el punto de vista de ese rol, de ese papel del fonoaudiólogo, pues siempre tenerlo presente, porque bueno, es de las circunstancias que muchas veces, como lo mencionaba yo hace un momento, licenciada Squadroni, no es que se pierda de vista, es que bueno, dice uno, bueno, lo que a mí me correspondía hacer, ya lo hice. A lo mejor si encuentro una lesión durante un estudio endoscópico o una laringoscopía, porque el otorrino la realizó, y hasta ahí llega eso. Pero bueno,
el punto más importante, y que lo vamos a abordar en un momento más, porque bueno, quiero decirle que tenemos muchos saludos, que de hecho ya tenemos a gente conocida que está interactuando con nosotros a través de nuestro chat en nuestras páginas de Facebook, en donde estamos transmitiendo, y bueno, pues con un gran número, de verdad, cosa que le apreciamos a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión. Pero iremos abordando esto desde el punto de vista, licenciada, de tratar de decirle a quienes ven nuestro programa, incluso también al propio médico, que el fonoaudiólogo existe. Exacto. Que está presente, que ahora sí que tiene voz, tiene imagen, y que además tiene una labor muy importante, que yo creo que sí es muy importante destacar, ¿no? Es importantísimo, por ejemplo, la labor del fonoaudiólogo en un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, que está tan inmune, o sea, llega un momento de depresión cuando empieza a estar consciente, es increíble ver cuando comienzan a alimentarse por boca, teniendo ya la sonda nasogástrica, lo feliz, cómo les cambia el humor y cómo comienzan a recuperarse más rápido, la velocidad que comienza la recuperación. Por eso es importante la labor del fonoaudiólogo. Lo que hacemos los fonoaudiólogos en una terapia, en un paciente con un accidente cerebrovascular, es generalmente es una terapia motora, rehabilitar toda la musculatura. ¿Sí? Hacer una rehabilitación de toda la musculatura para que ese paciente pueda volver a alimentarse y poder retirar esa sonda nasogástrica. Es decir, en ningún momento se debe pensar que un paciente que ha sufrido, sobre todo, yo creo que lo más frecuente, secuelas de un accidente automovilístico en moto, bueno, finalmente un problema de traumatismo cráneoencefálico o un accidente cerebrovascular que deja secuelas en este nivel, no necesariamente está condenado a tener que no volver a comer, pues. No. Se hace la terapia fonoaudiológica y ahí se va viendo la evolución del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, pacientes con parálisis cerebrales, que uno comienza a hacer la rehabilitación y ve que ese paciente ya no puede seguir más adelante, entonces se buscan otras vías alternas para que ese paciente pueda estar nutrido, bien alimentado. Por ejemplo, un botón gástrico. Y ahí es donde el fonoaudiólogo no deja de hacer su labor, sino que sigue estimulando toda su parte orofaringea para que no se atrofien los músculos. Claro. Sí. En cuanto a eso que comenta, la colocación de lo que nosotros llamamos sondas de gastrostomía, vía endoscópica, que da una sondita por donde se alimenta, pues el paciente a través del estómago, he visto casos donde se vuelven a rehabilitar. Yo no sé si, bueno, fue una situación transitoria, pero retiramos la sonda y vuelven a tener su alimentación convencionalmente, digamos, fisiológica o normal, que bueno, yo creo que ya es una gran ventaja cuando el paciente recupera, pues si no totalmente, en un buen porcentaje esa capacidad. Pues licenciada, si me permite darle lectura a muchos saludos, felicitaciones de amigos seguramente conocidos y personas que están siguiendo nuestra transmisión esta noche. Pues bueno, Suyicar saluda y dice: hola, buenas noches, saludos, excelente programa, muchísimas gracias. También Ana María Méndez, interesante tema como siempre, gran programa, saludos al doctor Aguirre y al equipo, muchas gracias. Anita Amalia Sosa González, bonito programa, saludos, muchas gracias a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión. María Fernández Hernández, qué bonito programa, mil gracias por la información y muchas gracias también al doctor, muchas gracias. Kaoli Reyes felicita al programa, como siempre, tratando temas muy importantes e interesantes. Saludos a la expositora, nos mandan muchos saludos y la verdad que todos están verdaderamente interesados pues en un tema muy importante. José Luis Montiel, saludos desde Puebla. Pues muchos saludos a Puebla, saludos a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión hasta allá. José Luis, muchísimas gracias. Un gran saludo para todos. Pues nuevamente aquí nos mandan muchos saludos y voy a darle lectura a la señora María del Carmen Fortuny. Ella menciona, como siempre, un excelente programa con información médica muy interesante y saluda a todo el equipo que está participando esta noche. Lauris Bello, muchas gracias. Saludos al doctor Rafael Aguirre Cardosa, muchas gracias. Lauris Bello, un saludo también. Amanda Campos también saluda al programa y felicita a la doctora Squadroni. Y bueno, por aquí vi hace un ratito
Está conectado nuestro amigo Javier Michel, el doctor Michel, como le llamamos. Dice un gran abrazo, doctor Aguirre, y saludos a la doctora Squadroni. Gracias. Yo creo que gracias. le apreciamos, doctor Michel, porque bueno, precisamente a través de una recomendación, y mire qué excelente recomendación nos hace, es que tuvimos la oportunidad pues de poder concretar y llegar a hacer este programa con la licenciada Squadroni. También Pilar Vadillo Virués, muchas gracias Pilar, un saludo a todos de verdad quienes están siguiendo nuestra transmisión, al doctor Octavio Leiva, saludos y felicitaciones a usted y a su invitada, muchas gracias, gracias. doctor y colega de hospital y de trabajo, al ingeniero Felipe Gamboa. Está también por allí nuestro amigo Juan Francisco Guatemala, que cada semana está siguiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos quienes semana a semana de verdad que hacen un esfuerzo por estar con nosotros siguiendo nuestro programa. Es un esfuerzo también el que toda la producción y bueno, pues nuestros invitados hacen al estar aquí con nosotros. Y licenciada Squadroni, Sí. si tomamos en cuenta que este proceso de las disfagias, bueno, conlleva un sinfín de signos y síntomas, ¿cuáles o ante cuáles signos o síntomas que el paciente manifieste? Porque no nada más hablamos del que tuvo una lesión Exacto. o está ante una lesión, sino el que en apariencia no tiene nada, Exacto. pero tiene seguramente algún trastorno. ¿Cuáles serían esos datos clínicos que llamarían la atención para poder empezar a preocuparse o ir al médico? Bueno, en el momento de alimentarse, tos cada vez que se alimenta, tanto con sólidos o líquidos, que el paciente, o sea, que la persona empieza a tener mucha tos, que empiece a asfixiarse, Claro. Eso es uno de los síntomas. Dolor al tragar, también ese es otro de los síntomas. La sensación de que se pega el alimento en la garganta, en el pecho, reflujo gastroesofágico, que eso es importantísimo saberlo, mucho, severo reflujo, Claro. regurgitaciones, pérdida de peso, ¿sí? En el momento fuera de la alimentación, la pérdida de peso, regurgitaciones, acidez, y bueno, todo eso son síntomas que hay que tener muy en cuenta a simple vista para poder ir inmediatamente al médico. Claro, hoy me llamó la atención y me atrevo a comentarlo porque espero que nos esté viendo esta noche una de mis pacientes que tuve el gusto de atender, por un antecedente pues en el sentido de su padre fallece por un cáncer de esófago. Ella además de todo pues se dedica a la docencia, bien lo dijo usted, Sí. uso de la voz como herramienta de trabajo y comienza a manifestar una serie de malestares pues esofágicos de inicio que le llaman la atención justo en lo que está usted comentando. Ella pues obviamente visita por esta circunstancia en el entendido pues de que le llama la atención esa serie de síntomas. ¿Qué indicaría? Vamos, ¿qué sugerencia, primero como especialista, porque yo la debo de tomar, es muy importante, antes de llevarla a una endoscopía, porque bueno, finalmente a lo mejor con un tratamiento responde, que parece ser que así es como se ha venido comportando, pero en muchos de los casos así son las situaciones, y a veces somos muy invasivos. Exacto. Bueno, en este caso es docente, Sí. que es un dato importantísimo de que sea docente. Generalmente, en la mayoría de los casos, el docente hace un mal uso y abuso vocal. Y esa sensación de que no puedo tragar, que me duele, es por una hiperfunción Sí. de la musculatura Claro. laríngea. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Ahí está dificultando la deglución. Sí, sí, sí. Pero voy más a un problema de cuerdas vocales que a un problema de disfagia. Puede ser que tenga un reflujo. Entonces, ese reflujo, como el ácido del reflujo, Sí. el pH, es tan fuerte, daña las cuerdas vocales, las irrita, entonces ahí es donde se produce todo el problema. Claro. Ahora, aquí llama mucho la atención y bueno, nosotros decimos, a veces mete un poquito de ruido, la situación pues familiar en cuanto al antecedente de cáncer en su padre, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué razón comienza a preocuparle? Porque comienza a tener manifestaciones y pues yo creo que está en su justo, Sí, en su justo perfecto. punto de decir, pues sí me preocupa, porque es una cuestión que no quiero que a largo plazo me vaya a generar un problema. Ahora,
vamos a descartar un problema gastroesofágico, pero lo mencionó usted muy puntualmente. Seguramente hay un agotamiento en los músculos de la fonación por el hecho de ser docente. Del mal uso y el abuso y aquí vocal. Tendría que hacer, obviamente, una terapia rehabilitatoria. Con la fonoaudióloga. Definitivamente, exacto, terapia fonoaudiológica, donde se enseñan técnicas sí. Para poder manejar su voz claro. de forma correcta. También se enseñan las técnicas de una higiene vocal, no bucal, sino vocal. Higiene vocal, que hay que tenerlo muy en cuenta eso, y aparte técnicas respiratorias, para poder manejar bien esa coordinación fonorrespiratoria y ella poder estar frente a una clase, frente a un salón y poder dar su clase y ejercicios de relajación para sacar toda la tensión en su área débil, que es de los hombros hacia arriba. Claro. Así que bueno, ya está usted teniendo una información todavía más amplia de por qué el papel, el rol de la fonoaudióloga o del fonoaudiólogo en este tipo de padecimientos. Y decíamos, no solamente rehabilitar, sino reeducar. Exacto. Yo creo que esa idea que muchas veces, pues, como nadie nos enseña a hablar, porque tenemos esa facultad, pues, como seres humanos, decimos que no hay necesidad de hacer mayores ni ejercicios. Y yo creo que ahorita que dice usted, hay que relajar los músculos, el estrés finalmente conlleva a que muchas veces diga uno, pues tengo dolor de todo y no sé por qué. Igualmente la disfagia, la reeducación no solamente es al paciente, sino es a los familiares del paciente, porque hay que enseñarles cómo volver a alimentarse, qué alimentos pueden comer, qué alimentos no pueden comer y cómo los deben comer. Y llevan una secuencia. No es empezar a incorporar un alimento sólido, sino que lleva una secuencia. Ese comienzo a deglutir nuevamente. Claro, y es que todo es importante, porque al final de un proceso realmente, bueno, quien ha estado, y seguramente de los que nos están viendo esta noche han estado frente a una situación de esta naturaleza, desde el personal docente, decía yo hace un rato, los profesionales de la locución, personas cuya herramienta de trabajo es su voz, me atrevo a decir, aquellos cantantes que incursionan en el ámbito de la música, de cantar, pues deben tener muy presentes que también la voz es un producto de un órgano, pues, que es la laringe, que emite vibraciones y que también se cansa. Y que no nada más es a lo largo del tiempo, y que bueno, puede ser por muchas razones. Pues mire, estamos realmente aprendiendo esta noche muchas cosas interesantes, pero tenemos que ir a otra pausa que nos están marcando ya por aquí de la producción. No se vaya, que de verdad viene el cierre del programa que promete lo más interesante prácticamente de esta charla, que es la disfagia o la dificultad para tragar o deglutir, con nuestra invitada, la licenciada Natalia Paula Esquadroni. Estamos de regreso en breve con todos ustedes. Médica Era, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica Era, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el Dr. José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica Era. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía plástica estética y reconstructiva. Doctor Carlos Damián Palafox Vidal. Cirugía de contorno corporal, estética facial y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Doctor Carlos Damián Palafox Vidal. Citas en Jalapa, Veracruz, 1410846. Y en Puebla, 2272-2727-13. Urgencias, 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.
Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo, endoscopista, y esta noche estoy charlando con la licenciada Natalia Paula Squadroni, experta fonoaudióloga, de un tema muy sensible como lo es la disfagia o la dificultad para la deglución o para tragar. Y es que bueno, pues miren, en realidad es un tema tan interesante que bueno, ahorita que vamos a corte, nosotros nos quedamos platicando, charlando un poquito más de muchas cuestiones que sí se antoja comentarlas. Obviamente las vamos a comentar con ustedes en el ámbito de cómo sufre también el paciente o la persona de la tercera edad de signos y síntomas muy relacionados con las disfagias y que no necesariamente deben tener algún trastorno neurológico. Pero licenciada, yo no quiero avanzar porque si no luego el tiempo nos va a ganar, porque tengo unos saludos que sí quiero pasarle de Lucila María Roncoroni. Ella dice: excelente programa. Ya nos dijo usted que nos está siguiendo desde Argentina. Amiga, de verdad, les mandamos un caluroso y de verdad muy sentido abrazo y una felicitación a todos allá en Argentina, a su tierra. Si quiere usted saludarla, un beso muy grande a toda mi familia que me está viendo. De hecho está a mis amigos. Néstor Squadroni, decía que es su papá. Sí, es mi papá también les mando muchos besos. Así que... Pero quiero leer el saludo, porque dice: mandamos un saludo a la doctora Natalia Squadroni y sus padres desde Argentina. Vaya, pues qué orgullo. Qué orgullo y qué honor, señor Néstor. De verdad que aquí en México habemos también muchos profesionales de la salud que nos esforzamos por llevar a toda la sociedad en general todos los aspectos relacionados con la medicina, no nada más quedarnos en el ámbito de este conocimiento es mío, sino educar un poquito a nuestra sociedad en el ámbito del conocimiento. Exacto. Y yo creo que qué mejor que con personas y profesionales en la medicina, expertos como usted, licenciada Squadroni. Gracias. Y bueno, pues que le aprecio muchísimo que nos haya acompañado, de verdad, una felicitación, señor Néstor, y a todos por allá, seguramente en donde están siguiendo nuestra transmisión, que además de todo para nosotros es muy importante y muy interesante. Y bueno, licenciada Squadroni, cuando ya hemos determinado, y digo hemos, me incluyo, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. El fonoaudiólogo, el médico, que se trata de un problema de disfagia porque el paciente, lo decíamos, se atora, tose, tiene problemas para la deglución. ¿Cómo va a ser esta situación en cuanto a el diagnóstico? Es decir, solo con los signos, solo con los síntomas, ¿qué herramientas se tienen para hacer el diagnóstico ya puntual? Perfecto. El profesional tiene que tomar muy en cuenta y darle mucha importancia, aunque sean muy leves estos síntomas, pero tomarle importancia. Existe un estudio que es la videodeglución. Perfecto. Que se da de tomar un líquido y ese líquido va a hacer contraste a medida que el paciente va ingiriendo diferentes consistencias. Por ejemplo, una consistencia sólida, entonces se ve cuando el deglute, a ver en qué zona está el problema, si es a nivel orofaringeo, si es a nivel esofágico, entonces se va viendo dónde está el problema. Después se sigue con lo semisólido y por último con lo líquido. Con los líquidos, y ahí se puede ver dónde es. Generalmente se hacen las videodegluciones. Eso es. Para poder determinar bien qué tipo de disfagia es. Cuando en un caso de un estudio de un paciente que obviamente incluye al otorrinolaringólogo, al gastroenterólogo, tenemos que agotar obviamente esas medidas también diagnósticas, de apoyo diagnóstico, tanto con la laringoscopía como con la endoscopía, y luego vendrá esa parte de la intervención del fonoaudiólogo con la videodeglución. Fuera de aquí, ¿hay algún otro estudio? Me refiero, fuera de estos métodos, pues, ¿existe algún otro estudio del cual usted eche mano, pues, para poder diagnosticar, aparte de la videodeglución, licenciada? Nosotros, después que nos llega el paciente con un diagnóstico de una disfagia, nosotros volvemos a hacer una evaluación. Claro. La evaluación que hacemos el fonoaudiólogo, vemos el estado de la musculatura, si es una musculatura hipotónica, si es una musculatura hipertónica, hacemos nuevamente pruebas con líquidos, sólidos, con diferentes consistencias para poder ver. Después también escuchamos los ruidos, a ver si hace algún ruido al deglutir. Vamos ocultando toda la zona deglutoria para poder ver y poder corroborar los estudios anteriores. Y de ahí empezar el tratamiento.
Yo creo que esta parte sí es muy importante porque es muy dinámica. No, yo no conozco que en el ámbito pues de lo que implicaría hacer un diagnóstico de una disfagia sea una parte muy estática, sino es muy dinámica por lo que está comentando. Y bueno, en general, dentro de esos casos en donde usted ha adquirido experiencia para tratar a estos pacientes, ¿cuáles son los más frecuentes que ha detectado? Las disfagias orofaríngeas, las esofágicas, son problemas mixtos y en su mayoría obedecen a trastornos nada más de la placa neuromuscular o son secuelas de algo, licenciada. En la mayoría de los casos orofaringias, secuelas de accidentes cerebrovasculares. Claro. Cuando estamos tratando con un paciente que tiene una disfagia esofágica, ahí ya generalmente van a cirugías, porque ya hay un problema mayor, ya sea a nivel de que se estrecha el conducto que va desde la boca hacia el esófago, tiene un estrechamiento, entonces hay que hacer un ensanchamiento manual, o también por diferentes tipos de glóbulos blancos en una esofagitis eosinófila. Exacto, eosinofílica, sí. Donde diferentes tipos de glóbulos blancos se acumulan ahí en el esófago, entonces es donde produce que el paciente se le produzca una disfagia, donde son vómitos, regurgitaciones, acidez severa. Y bueno, y ahí son casos más extremos donde necesitamos el trabajo de un médico. Claro, no, y es que finalmente toda esta parte pues no se puede abordar de manera individual, se requiere precisamente que sea multidisciplinario, como bien lo había mencionado hace un momento, y yo creo que el trabajo en equipo es el que nos garantiza de alguna manera poderle ofertar, sobre todo a los pacientes, a los enfermos crónicos, que tengan una mejor rehabilitación, que aprendan pues, como bien lo mencionó usted, no solo el paciente se tiene que rehabilitar, sino bueno, la familia, el cuidador en un momento determinado, si se trata de problemas pues neurológicos serios, aprender a qué cosas ese paciente sí puede tomar y cuáles no, dadas las propias condiciones que guarda en ese momento. Y hay que tener en cuenta también a las personas de edad adulta. Eso es lo que iba yo a decir. Sí. Exacto, que también se presentan disfagias. Esas disfagias no siempre son por una base neurológica, sino que también por un debilitamiento de toda la musculatura. Claro, entonces ahí también interviene el fonoaudiólogo activando toda la musculatura. Claro, es volver, como dicen, a empezar. Exacto, es volver a empezar. Como pasa con los pacientes que sufren una fractura en alguna parte del cuerpo y bueno, los que requieren rehabilitación. ¿Por qué? Porque los músculos sufren un proceso de atrofia o debilitamiento, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa al final de cuentas en un órgano tan importante como lo es el de la fonación, obviamente que incluye laringe, cuerdas vocales y bueno, una serie de cuestiones que en lo personal, bueno, pues creo que sí es muy importante. Oiga, pues fíjense que tenemos muchísimos saludos todavía, no sin antes recordarles y decirles que desde la mañana por ahí nuestro amigo el doctor Pepe Loesa, oncólogo pediatra, nos envió un recordatorio para decirles que este día justamente se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a la cual nos unimos como programa especialistas médicos al cuidado de su salud. Se une a esta lucha frontal que se da prácticamente a nivel del mundo en contra del cáncer infantil. Una labor, bueno, pues para los oncólogos muy razonable, muy loable en muchos aspectos. Y bueno, pues tenemos aquí otros saludos que quiero aprovechar para decirle, licenciada Escuadrón y también Angie de la Rosa Meléndez, saludos y muy bonito programa, también la saludan, Noel, saludos desde Tlaxcala, muchas gracias, saludos a Tlaxcala, de verdad que les apreciamos mucho que estén siguiendo nuestra transmisión, Miri, maravilloso día, excelente tema, muchísimas gracias. También la saludan aquí el radiólogo doctor Adrián López, Raúl de Caos, el ingeniero Manuel Victoria, la señora Mine, Juan Pouchulín, la doctora Zaragoza Sobrevilla, un saludo y ella hace un comentario y dice el mejor programa de salud. Oiga, pues muchas gracias. La verdad no nos hemos equivocado porque gracias a esa preferencia de todos quienes siguen nuestra transmisión es que podemos también hacer un esfuerzo mayor. Ese es nuestro principal incentivo, licenciada Escuadroni. Y bueno, Armando Rodríguez Navarro, como siempre, un excelente programa. Amanda Campos, muchas gracias por reportarse. Lauris Bello, leíamos ya algunos de los comentarios del día de hoy. Pero bueno, nosotros vamos a continuar porque el programa se nos está agotando, pero
tenemos que agotar también la parte que es importante desde el punto de vista, licenciada Squadroni, doctora Squadroni, del tratamiento. Esa parte que tiene que ver con el rol propiamente del fonoaudiólogo. El gastroenterólogo ya diagnosticó, no encontró un problema estructural, el otorrinolaringólogo también dijo, aquí no hay ningún problema en el cual yo deba intervenir, va ahora al terreno o a la cancha del fonoaudiólogo, de la fonoaudióloga. ¿Cómo tratar a un paciente desde el punto de vista de su especialidad? Pues? Bueno, es muy importante llegar al paciente, mucha paciencia, darle mucho ánimo y explicarle cómo va a ser la terapia. Porque es un paciente, convengamos que el paciente es que está muy angustiado. Está angustiado porque está en esa situación de no poder comer o que se está ahogando continuamente. Entonces hay que empezar, explicarle, tenerle paciencia, darle ánimo y empezar con las terapias. Es una terapia motora, generalmente, bueno, yo hago terapia motora, son masajes, se trabaja con crioterapia, claro. Y bueno, y la incorporación de alimento a medida que los músculos, ya sean masajes intraorales como masajes por fuera de toda la musculatura orofaringea. Claro. Una vez que le vemos que el músculo está reaccionando, entonces comenzamos a incorporar alimento de lo semisólido y por último dejamos los líquidos. Eso es. Entonces vamos en forma gradual incorporando la alimentación hasta que el paciente pueda deglutir en forma correcta. Por eso siempre decimos que los líquidos es lo último que se le da al paciente. Claro. Y diríamos, ¿por qué? ¿Porque es lo más sencillo de deglutir o porque ya después de una fase de rehabilitación durante la cual usted observó que el paciente está progresando, pues, en cuanto a la deglución, el líquido o los líquidos como tal serían lo menos complicado? No, es todo lo contrario, es lo más complicado, porque el líquido es escurridizo. Sí. Es escurridizo, entonces no le da tiempo al cerebro a mandar la información que tiene algo en la boca, que tienen que activarse todos los músculos para poder deglutir. Entonces no le da ese tiempo, por eso se comienza con lo semisólido, que se incorpora en la boca, pequeñas cantidades, el paciente comienza a activar todas las glándulas salivales hasta poder empezar a deglutir. Es un trabajo de hormiga, muy despacio, hay que ir mucha paciencia. Con mucha paciencia, porque en el momento que nos equivocamos, el paciente puede broncoaspirarse. Sí, claro. Entonces, en el momento de la broncoaspiración, bueno, como dijimos, puede llevar a una neumonía y a veces hasta la muerte. Claro, ¿no? En los peores de los casos. Claro, y es que en esta situación, justo precisamente eso es lo que se debe evitar, porque sí, son pacientes que, bueno, ahorita me atrevería yo a preguntar, en la mayoría de las ocasiones, son pacientes que están encamados, son pacientes que son ambulatorios, que pueden valerse por sí mismos, o ¿cuál ha sido esa experiencia en cuanto a tratar pacientes, diríamos, de los de mayor gravedad y de los de menor gravedad, licenciada? La mayoría de los pacientes que yo atendía son pacientes con un accidente cerebrovasculares que han salido del hospital y tienen una internación domiciliaria. Como no se pueden mover esos pacientes, ya sea por su incapacidad, por ese accidente cerebrovascular, hacer los tratamientos consultorios, entonces íbamos a los domicilios. Iba al domicilio y empezaba mi terapia ahí en domicilio. Personas que están en una cama que no se pueden mover. Claro. Hacíamos un trabajo en conjunto con el kinesiólogo. Que el kinesiólogo también ayudaba mucho, porque después de la alimentación hacía lo que era la kinesia, tosquinésica, hacer pequeños golpes atrás en la espalda para cualquier partícula de alimento, cuando el paciente comienza a alimentarse, pueda expulsarse. Y el médico de cabecera del paciente, que va una vez a la semana a revisar al paciente, a auscultar los pulmones, todo para ver que esté todo en orden, que no haya ninguna partícula que se haya ido a sus pulmones. Claro. Es decir, todo eso es un proceso realmente
progresivo, no hablamos lento, sino de mucha paciencia, de mucha tolerancia, porque seguramente los pacientes llegan a responder de manera diferente ante un mismo tipo de terapia, que bueno, finalmente pareciera que se aplica como una receta general, pero no es de esa manera, ¿no? Pues, licenciada Squadroni, yo quiero aprovechar también porque seguimos teniendo saludos y nos sigue enviando saludos nuevamente don Néstor Squadroni, pero porque dice que le manda saludos a su hermana Andrea Squadroni, y también dice que genial programa, digo, muy importante, muchísimas gracias. Y oiga, don Néstor, le hago una invitación para que cada semana nos vea y nos siga a través de nuestras plataformas de internet. De verdad que les apreciamos mucho. También a Marta Guerrero, que desde Coatzacoalcos nos manda un saludo. Muchísimas gracias, Marta Guerrero. Filito Lozano también está en línea. Luis Benítez Valencia, amigo Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Y él también saluda y dice excelente tema, muchos saludos. Muchísimas gracias a todos quienes están precisamente pues haciendo estos comentarios que para nosotros, como siempre lo he dicho, son muy valiosos y que tienen que ver con nuestro invitado siempre, doctor Squadroni, en algo muy importante como lo es justamente este tipo de temas, de problemas de salud que nosotros semana a semana llevamos para todos ustedes. Y bueno, pues prácticamente en el cierre de nuestro programa, licenciada Natalia Paula Squadroni, especialista en fonoaudiología, yo le preguntaría, ¿cuál sería su mensaje final relacionado con este problema de salud como lo es la disfagia para todos quienes están siguiendo nuestra transmisión esta noche? Bien, que ante la aparición de algún síntoma, ya sea pequeño, ya sea tos recurrente al deglutir, o sentir que no pueden respirar, o acidez severa, no poder dormir de noche, ronquidos severos, recurrir inmediatamente al profesional, porque una disfagia a tiempo puede ser recuperada. Claro, yo creo que esto es muy importante porque miren, con todo respeto lo digo, muchos de los que en este momento estamos siguiendo este programa y digo hemos porque bueno, vamos a hablar de que la mayoría hemos estado ante un problema de esta naturaleza, tan solo por las estadísticas en cuanto a todo lo que se acaba de mencionar, es algo muy importante, pero también importante, doctor Squadroni, ¿en dónde la pueden consultar? Un teléfono de contacto, un domicilio de consultorio para quienes están siguiendo nuestra transmisión y están interesados seguramente en acudir a verla. Perfecto. Yo hago consultas en la calle Vicente Guerrero, número 3, Colonia Centro, y para pedir turnos el teléfono es 2281 86 2311. Perfecto. Allí es donde pueden consultar a nuestra experta invitada de esta noche, a la doctora Natalia Paula Squadroni, especialista en fonoaudiología y con quien, bueno, tuve la fortuna de verdad de charlar esta noche de un problema de salud muy importante como lo es la disfagia o la dificultad para la deglución o para tragar. No quiero terminar el programa sin informarles también a toda la comunidad médica, sobre todo a los estomatólogos, que hace unos días se festejó y se celebró el Día del Estomatólogo, del cirujano dentista, que el día de mañana el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio tiene un curso de farmacología en odontología o farmacología odontológica, un curso muy interesante, muy importante, muy seguramente la información estará apareciendo en pantalla, pero bueno, ingrese usted a la plataforma también del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, que muy seguramente allí encontrará la información para el día de mañana acudir a este importante e interesante curso. Y bueno, pues nosotros estamos cerrando nuestro programa. Vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta